Saludos a nuestros amigos de Vamos al Punto RD. Mi nombre es Juan Ramón Gómez y en el día de hoy nos encontramos con alguien que goza de mi respeto y de mi admiración, justamente el aspirante por el PRM a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Muchísimas gracias, Juan Ramón. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Así ¿Cómo es. llega Manuel Jiménez a Santo Domingo y cuáles son las actividades que comienza a hacer? Así mismo. Termina, bueno, esos años, desde el quinto hasta el bachillerato, tienen una historia que habrá que contarla un día. Pero igual, se acabó la escuela en Cotuí, porque no había universidades. Y cuando se acaba la escuela, es decir, la secundaria, allá en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal, entonces se nos ocurre. Ahí pasaron 2 años bien complicados porque no tenía perspectiva de venir a la capital. Las perspectivas eran volver al campo y ser agricultor. Ese era el foco. Esa era la posibilidad, lo que estaba más cercano. Y eso hicimos, volvimos al campo y allí nos pasamos 2 años ya de juventud, había terminado el bachillerato, trabajando duramente la agricultura. Es decir, puedo decir que mi primera profesión, mi primer trabajo, incluso con el que sosteníamos nuestra vida y las necesidades ya del joven, fue de agricultor, mi primer oficio. Y esto fue igualmente muy bueno, en todo se aprende muchísimo. Pero llegó un momento que me miré a mí mismo y dije, bueno, pero me pasé 12 años yendo a la escuela. Ninguno de mis hermanos hicieron eso. Ahora yo estoy haciendo lo mismo que hacen mis hermanos. ¿Para qué me pasé 12 años yendo a la escuela? Y se cuestionó. Me puse a reflexionar y para algo debe servir esto. Así que la idea entonces fue seguir. Y un buen día, como ocurría en aquellos años, en la cola de un camión, llegué a la capital. ¿En la cola de un camión? Sí, así era, ¿qué ocurría? En el camión de Lucilo Palmero. Ay, oiga eso. Sí, es una historia interesante, pero claro que sí. Igual para eso se necesita tener mucho entusiasmo, claro, estar muy claro con las decisiones que estaba tomando, ser joven, es decir, el joven hace eso, es aventurero, es soñador, el joven es avisado, el joven es a veces temerario, pero esa es la juventud. Así mismo es. Y asumí el desafío de seguir hacia adelante, de ver que había más allá después de los 12 años yendo a la escuela. Todas estas actividades estuvieron vinculadas, especialmente cuando estuve esos 2 años allá en Cotuí, a las actividades políticas. Fui de izquierda entonces, viviendo en muchas dificultades, década de los 70, un poco de clandestinidad, un poco de persecución, lo que vivíamos los jóvenes en ese momento. Y había, algunos recordarán, que en la década de los 70 el Movimiento Popular Dominicano era una organización muy fuerte que agrupaba a la mayoría de la juventud dominicana que tenía un pensamiento progresista. Y entonces me vinculé a esa organización desde la secundaria, digamos. Okay. De manera que muy joven fui asumiendo compromisos muy serios con la política, entonces con las acciones que desarrollaba, en principio de agricultor, y luego aquí en la universidad. En la universidad encontré un gran refugio para mis ideas políticas y artísticas, porque de jovencito allá en Cotuí me gustaba cantar, hacer canciones, la que uno podía hacer en aquel tiempo. Allá en Cotuí comencé a estudiar música, es decir, cuando vine a la capital ya
tenía un conjunto de herramientas que me ayudaban a socializar, a hacer buenos amigos y muchos amigos, porque hacía canciones, tocaba la guitarra, cantaba, todo esto. Era político, estudiaba mucho política, estudiamos todo lo que había que estudiar, a Carlos Marx, a Mao, lo que necesitábamos estudiar en los jóvenes de esos años para tener también un buen desempeño como político y como joven comprometido con las causas de la juventud de ese momento. ¿Por qué luchaba la juventud? Luchaba por las libertades públicas, por el derecho a la palabra. Había consignas muy específicas como la libertad para los presos políticos. Las cárceles dominicanas estaban llenas de jóvenes presos. La sociedad estaba en luto permanente por la cantidad de jóvenes desaparecidos, asesinados, por una verdadera dictadura teníamos. Claro que sí. Y el retorno de los exiliados, cualquier cantidad de jóvenes dominicanos estaban en el extranjero que habían sido expatriados, algunos tenían que autoexiliarse para no ser asesinados, y otros sencillamente las propias fuerzas del gobierno los sacaban del país. Fueron unos años muy fuertes. Entonces, por eso mi música estuvo de joven muy vinculada a las luchas, igual que ahora. Igual que ahora, sí. La historia es larguísima. Nosotros estamos escribiendo, tratando de escribir, porque en todos esos años que te cuento, los episodios, los apresamientos, con quienes caímos presos, personas que están vivas, personas muy, muy queridas por la sociedad dominicana. Todo esto habrá que contarlo en un tiempo y en un espacio y en un sistema que no sea un programa, porque estaríamos hablando de muchísimas horas. Pero es así, soy un niño de campo, un joven que llega a la ciudad con muchas ansias de superación, con muchas ideas libertarias, y me introduzco en un ambiente cargado de contenidos políticos, contenidos artísticos, que nos han llevado, bueno, hasta estos días. ¿Cómo llega ese Manuel Jiménez aguerrido, artista, político? ¿Cómo llega a las filas del PLD? Bueno, como era militante de izquierda, dirigente de izquierda, en las finales ya de los años 80, también ya era un artista destacado en el país, y a finales de los 80 era un artista destacado en el ámbito de la composición a nivel internacional. El movimiento de izquierda en República Dominicana y en toda Latinoamérica, a finales, en la segunda mitad de la década de los 80, digamos 85, 90, la crisis fue tremenda a nivel de la izquierda, porque, bueno, cayó en crisis el ámbito, el progresismo, para decirlo de alguna forma, cayó en crisis mundial con la crisis de las ideologías. Es decir, la Guerra Fría comenzaba a descender al terreno de lo material. Es decir, a poner las cosas cada una en su lugar. Y ya en las ideas marxistas, por ejemplo, lo que implicaba el polo socialista a nivel de la geopolítica en este momento, comenzaba una crisis muy fuerte. Eso se reflejó en Latinoamérica y muy especialmente en República Dominicana, y produjo una atomización de los partidos. Si los partidos se dividían hoy, a los 3 días se dividían de nuevo, porque falló la visión, porque no había realmente una estructura del pensamiento dominicano de la política. Es decir, la izquierda no tenía eso en su mente, esa noción de que el mundo iba a cambiar y que éramos nosotros dentro de ese cambio. Claro. Al no estar claro, empezamos a dispersarnos. A fraccionarse. Es correcto. Entonces, en ese proceso de fraccionamiento, algunos amigos fueron al PRD, otros quedaron a la izquierda, y muchos como yo ingresamos al PLD, porque a finales de los 80 el PLD era la organización que no era de izquierda, porque no se definía exactamente así, sino como un partido de centro izquierda,
en términos de rango ideológico, de su postulado y de su principio, en las posiciones que tenía Juan Bosch de la izquierda dominicana, etcétera, etcétera, su visión de la sociedad dominicana. Pero a Manuel Jiménez le parecía mucho el planteamiento del PLD a lo que yo pensaba. Muy bien. Y como ya tenía una militancia, ya quería ser político, estar en una organización militar, hacer propuestas, es decir, proyectar lo que uno aspiraba como ciudadano dominicano, entonces el PLD era la opción más cercana para mí. Y en el 88 ingreso al PLD, sencillamente como ingresaba todo el mundo al PLD en ese momento, como una persona que iba a comenzar a estudiar las líneas políticas y filosóficas de ese partido y a hacerte militante, como era normal. Bien. Bueno, llegamos a ser miembro del Comité Central. Fui miembro del Comité Central por 20 años en el PLD. Tuvimos una participación destacada hasta donde pudimos en el 1990. Todos recordamos lo que ocurrió en esas elecciones. En el 94, muy deprimido el PLD, pasó de ser la primera fuerza a ser el tercer lugar con un 13%. Y eso, bueno, deprimió totalmente la militancia. Y muchos de nuestros amigos, de los que entramos al PLD juntos, decidieron abandonarlo. Nosotros seguimos en el PLD, seguimos al lado de Juan Bosch en ese momento, que a lo mejor él necesitaba mucha compañía. Y nos convertimos en un militante del PLD arraigado en sus principios y en la meta histórica que tenía en aquel momento ese partido. ¿Qué cargos, luego de que el PLD llega al gobierno en el 96, qué cargos ocupó Manuel Jiménez? La primera función de Estado que desempeñé fue la de asesor cultural del Poder Ejecutivo. El nombramiento salió el 14 de febrero del 97. Y bueno, en ese proceso precisamente hicimos muchas cosas, entre ellas fundamos junto a otros compañeros, creamos, mejor dicho, la Comisión Nacional de Efemérides Patria, una institución que se creó para resaltar nuestros valores históricos. Se creó el Consejo Presidencial de Cultura para convertir todo el ámbito cultural en un ministerio, lo que es hoy. Fui presidente entonces del Consejo Presidencial de Cultura, después, es decir, de haber sido el asesor cultural del Poder Ejecutivo, Leonel Fernández, que era el presidente, se crea el Consejo Presidencial de Cultura, que tenía como prioridad crear las bases, hacer los estudios y todo lo que había que organizar y ordenar como sistema para la creación del Ministerio de Cultura. Y eso hicimos. Bueno, después, como se sabe, después fui diputado en el 2002 y fui diputado hasta el 2016, es decir, por 3 periodos. 14 años, porque uno de esos 3 periodos fue aquel periodo de 6 años. El gobierno me asignó muchas responsabilidades, una de ellas, que no es una función administrativa per se del sector público, pero recuerden que fui el presidente designado por Danilo Medina, que ya era presidente de la República. En el 2013 fui designado presidente de la Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores de Música, para intervenir esa institución que había caído en una situación de quiebra y que nosotros en un año, que eso es lo que la ley 6500 permite, que puede ser intervenida. Es decir, la sociedad de autores funciona como funcionan las cooperativas. Si la cooperativa queda mal con su socio, el gobierno la puede intervenir. Si la sociedad de autores queda mal con su socio, el gobierno la puede intervenir. Bueno, hicimos una gestión, lo que permite la ley, puede ser intervenida por un año. Recuperamos esa institución de todas las debilidades administrativas y funcionales
que adolecía. Entonces, se puede decir que tengo una experiencia administrativa relevante en el manejo de la cosa pública. Y bueno, en la Cámara de Diputados tuve una función, fui el presidente de la Comisión de Cultura, esos 14 años que fui diputado, porque la comisión se elige cada año. Y lo reelegían cada año por aclamación. Bien. Nunca aspiré a ser presidente de la comisión porque es mucho trabajo. Es decir, sino que se lo pedían. Muy bien. Fui el delegado del Congreso Nacional ante el Congreso de la Unión Europea por 8 años, y en ese Congreso aprendí tanto. Bueno, trabajé incluso directamente en la formación de la Ley Nacional de Estrategia, que es una de las piezas más importantes que tiene el país, Ley 1-12, como sabemos, que es la Ley de Estrategia Nacional, donde está escrito con detalles el marco para un proceso de desarrollo hasta el 2030. Muy bien. Hay un asunto, don Manuel, y es la sociedad es como un medidor. Mide la popularidad, mide el aprecio que tiene la misma hacia los políticos o hacia alguna persona en particular. Hoy en día el PLD es catalogado como uno de los partidos más corruptos, no dicho por Juan Ramón ni dicho por ninguna otra persona, sino el denominador común, que es la sociedad. Cuando se le habla del PLD a una persona, inmediatamente lo cataloga con algo negativo o con una institución negativa. ¿Cuál es la diferencia de ese PLD cuando entra Manuel Jiménez al día de hoy? ¿Cuándo comienza a cambiar la forma de esa ideología de Juan Bosch a lo que nosotros vemos hoy? Sí, un partido completamente distinto a aquel partido en el que nosotros militamos por esos años. ¿Qué ha pasado en el PLD? Yo siempre he dicho que ¿cuándo comenzó la degradación? Bueno, cuando ganamos las elecciones en el 96. Ganamos las elecciones en segunda vuelta, el 30 de junio del 96. Es decir, faltaban apenas 45 días para el 16 de agosto. Entonces, el tránsito de esos 45 días, ahí comenzó el PLD a dar claridad de que iba a cambiar de rumbo y de que esa victoria del 96 le había causado un cambio en la visión, incluso un cambio en el sentido histórico del PLD. Antes de llegar al poder comenzó a cambiar. ¿Y dónde comenzó a cambiar? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué desde el principio? En un dato muy preciso. En esos 45 días, entre el 30 de junio y el 16 de agosto, el PLD modificó sus estatutos. O sea, los propios del partido. Los propios del partido. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué le quitó uno de sus artículos más importantes, si mal no recuerdo, el artículo 28, en el cual se expresaba que los miembros del comité político del PLD no podían ser funcionarios públicos. Esto es historia. O sea, los que son del comité político del partido, sí, no podrían ocupar un cargo dentro de la administración pública. No podrían. Pero es increíble porque hoy los estatutos. Pero hoy todos ostentan esto. Pero te estoy diciendo, en esos 45 días se cambió todo. La cúpula del PLD logra cambiar los estatutos y el 16 de agosto amanecieron todos los miembros del comité político en los primeros puestos de la administración pública. Ya tú sabrás, el PLD quedó sin ninguna dirección, todo el mundo estaba ocupado en gobernar en lo suyo. O sea que porque después eso se convirtió no en lo del país, sino en lo de suyo, en lo de cada uno de ellos. O sea que la escuela de ideología, me imagino que se empezó a desaparecer completamente. Juan Bosch tenía unos principios demasiado claros en eso. Decía, el que
usted puede renunciar de la posición, es decir, la Constitución no le va a prohibir a nadie que sea funcionario, pero el partido sí le puede prohibir. Si ganamos, la dirección del partido tiene que permanecer en la dirección del partido, porque el partido es una institución. Juan Bosch decía que se contradicen la función de funcionario público con la función partidaria, porque el partido es una organización. Claro. Y los miembros del comité político están profesionalizados para dirigir la organización, no para dirigir un ministerio y cuando le sobre algún día, si es que le sobra después de eso, recordarse del partido. Juan Bosch estaba muy claro. Bueno, pues ahí comenzó nuestra lucha. Llegando al gobierno, Manuel Jiménez empieza a decir, pero eso no puede ser. Claro, en ese momento yo no era todavía del Comité Central. Sí. En el 96 yo no era del Comité Central. Fui miembro del Comité Central a partir del 98, que era el próximo Congreso. Wow. Es decir, que de todos modos, en mi organismo, en ese momento, yo era en ese momento vicesecretario de la Secretaría de Comunicación. Okay. Ese era mi rango orgánico, que era una función elevadísima en ese momento en el PLD. El PLD en el 96 era un partido completo, teníamos 13.000 miembros en todo el país. Era una organización de cuadro prácticamente. Entonces, resulta que, bueno, ahí comenzó nuestra contradicción y evidentemente hoy puedo decir con certeza que yo tenía razón en mis planteamientos. En el PLD era una regla, todas las cosas se debatían internamente, es decir, yo sufría todo eso por dentro. Y tú vas a un programa de televisión y no debía, ya se matan, hasta se insultan. Sí, claro. Se dicen cosas, pero las reglas disciplinarias eran estrictas en el PLD. Así que todo se discutía dentro. Y había un refrán que decía, bueno, el refrán es viejo, los trapos sucios se lavan en casa. En casa, sí. Pero los PLDistas en aquel momento usaban ese refrán como una regla. Y bueno, eso desentona en el 2013, con la apertura en mi discurso, en la apertura del 8º Congreso Norge Botello, en el acto de apertura, recuerdo como ahora en el Hotel Lina, 4 de la tarde, donde nosotros hicimos el planteamiento concreto y conceptual de lo que yo entendía que estaba pasando en el PLD. Y mis peticiones, con mi discurso en ese acto terminó solicitando de forma explícita la renuncia de Félix Bautista como secretario de organización y de Reinaldo Paredes como secretario general, que eran en ese momento. Y todo era amparado en la seguridad de que el partido no iba a poder tener dirección si sus dos principales funcionarios para que el partido funcionara estaban los dos, que nadie lo podía ver. Yo, que era miembro del Comité Central y diputado, no lo veía. No. Es decir, para un asunto orgánico del partido. No era para pedirle nada. Quiero verlo, secretario, quiero hablar con usted de la situación en el partido, de mi, ¿verdad? Acciones partidarias como dirigente que era. Entonces, bueno, ahí las contradicciones se profundizaron acremente, diría yo. Y de todo eso se materializa o llega a su clímax, a su punto de explosión con mi renuncia en noviembre del 2015. Muy bien. Sí. A partir de esa renuncia entonces se ve un Manuel Jiménez que va directo a hacer, vamos a decirlo así, como un acto patriótico. Esta es su zona aquí, Santo Domingo Este. Y va en las próximas elecciones posterior a eso, justamente por ello, por la alcaldía. Sí. Para muchas personas, Manuel Jiménez era el alcalde de Santo Domingo Este.
Sin embargo, hoy en día podemos decir que no es Manuel Jiménez. ¿Qué pasó en esas elecciones? Sí, se la robaron, sí, sencillamente. Así de sencillo. Sencillo, es decir, secuestraron el proceso y se robaron las elecciones de forma descarada, a la fuerza, bueno, con la armada en la calle, porque aquí parecía un estado de guerra. Sí, real. Y entonces todo eso fue parte de una tratada de la cúpula del PLD, sencillamente para que Manuel Jiménez, que tenía todos los votos y le sobraban para ganar, no dirigiera el municipio más grande del país, porque sencillamente a ellos eso le iba a quedar muy feo, muy difícil de explicar y muy grande. Que una persona que salió del partido sin poder, entonces, es decir, sin el poder en su mano, sin los 500 millones que el comité político me preguntó si yo tenía para gastarlo en esto. Wow. Es decir, y entonces, y que yo le ganara con todo eso. Y le gané, y con un partido pequeñito, de Frente Amplio. Es muy fuerte. Ayer un amigo mío refrescaba uno de los datos contundentes de ese proceso. Él estaba delegado en una mesa. Esa mesa nosotros la ganamos 135 a 74 sacó el Cañero. Bueno, él estuvo ahí hasta que se asegurara de que todo eso fue así, que terminó así, que fue escrito así, y bueno, sencillamente él se fue. Al otro día, revisando todos, ellos se reúnen, ven el acta y le dicen, no, pero eso no fue Manuel Jiménez, no ganó esa mesa. Dice, claro, mira, yo la gané. ¿Sabe qué hicieron ahí? Un acta falsa en la que yo saqué cero. Cero votos. Cero votos. De 100, ¿cuántos votos fue? 131 a cero. O sea, de 131 que sacó, lo bajaron a cero. Claro, entonces el Cañero que había sacado 74 tenía 131. Lo que yo saqué. Él mismo, el delegado. El delegado. Me recordaba ayer eso. Aquí se robaron las elecciones de forma completamente apabullante, ¿verdad? Con toda maldad. Yo creo que República Dominicana sabe esa situación. Nosotros protestamos ese fraude, incluida una huelga de hambre, de la que salimos de allí por recomendación del Colegio Médico Dominicano cuando ya estábamos completamente desplomados. La tenía que demostrar a los municipios de Santo Domingo Este que nosotros teníamos fuerza para protestar el fraude, suficiente indignación para solicitar en el terreno de la lucha pacífica el respeto a la voluntad popular en este municipio. Y el descontento era de todos, pero hay algo interesante, Manuel, y es que justamente ahora, para el 2020, usted está aspirando por el Partido Revolucionario Moderno para la alcaldía de Santo Domingo Este. ¿Teme usted que se repita la historia, de que haya otro robo? No, muy difícil. Incluso el Tribunal Constitucional, donde está el expediente que solicita la anulación de las elecciones aquí en Santo Domingo Este, no ha fallado. Y no ha fallado ¿por qué? Porque si falla tiene que decir que hubo fraude. Y que es nula. Y que esas elecciones serían nulas. Entonces no va a fallar porque la justicia en República Dominicana está secuestrada. No le van a fallar a Manuel Jiménez. Oh, wow, es increíble. Eso es increíble. Aquí la justicia está secuestrada y al servicio de los peores intereses de este país. Entonces, no, tenemos que volver por lo que nos robaron. Es decir, hay que ser coherente en política. Habiendo pasado aquello, yo no puedo ahora darle la espalda a esta ciudad. Esta ciudad hay que rescatarla, hay que conquistarla. Y para eso estamos trabajando. No es el mismo escenario. No creo que en este momento no tenemos a Roberto Rosario en la Junta haciendo lo que le dé la gana, con un fraude bien organizado, bien estructurado. No tenemos a los jueces, entre comillas,
que teníamos en el Tribunal Superior Electoral, es decir, es otra junta, es otro tribunal. La Junta de Santo Domingo Este no será la de aquella desaprensiva señora que hizo lo que le dio la gana con el proceso y que como premio la pusieron en el Superior Electoral. La Junta de aquí es nueva, todo es diferente. El marco jurídico en que se celebrará este proceso no tiene nada que ver con lo que ocurrió, las leyes, lo que dicen las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, aparte de que ahora soy de un partido grande. Exacto, que no es lo mismo. Todo eso, aparte de que ahora el pueblo ha hecho conciencia y aquel apoyo que teníamos, que era mucho, ahora es muchísimo mayor. Y aparte de todo eso, nuestra determinación de que si nos toca morir, no será tirado en el piso. Bueno, ya para concluir, hemos excedido un poquito los minutos, pero es que es tan interesante conversar con usted. Y hay algo que a mí me gustaría saber, y a todos entiendo que nuestra audiencia le gustaría saber. Santo Domingo Este se ha caracterizado por el abandono de los lugares públicos de recreación, para impartir deportes, cultura también está totalmente abandonada en esta zona. Y hay algo muy interesante, y es que Santo Domingo Este, como usted decía, es una de las demarcaciones más grandes aquí en la República Dominicana. Saber también que como al ser más grande tiene una población significativa de juventud, pero esa juventud se encuentra huérfana. Posible, en un posible mandato, o vamos a decirlo así, de Manuel Jiménez, una candidatura en un gobierno, un periplo de estos 4 años en la alcaldía, ¿qué haría Manuel Jiménez con la juventud? La juventud es, desde mi punto de vista, y ha sido así en la historia, desde Duarte, yo siempre pongo el ejemplo de los trinitarios, eran jóvenes, todos, claro, muy jóvenes. El de mayor edad de los trinitarios era Benito Monción, tenía apenas 28 años. La que tejió la bandera, Concesión Bona, tenía 22 años. Es decir, ¿qué significa eso? El Che murió a los 33, Jesús a los 33. Es decir, la humanidad, los grandes acontecimientos de la humanidad han estado marcados por el entusiasmo, la energía, la visión y la determinación de la juventud. Ahí no hay duda. Es decir, es la juventud la que produce los cambios. Y la política debería ser, de hecho lo es, aquí han cegado esa posibilidad. La política es generacional. ¿Qué quiero decir con eso? Generacional significa que a cada generación le toca gobernar su país. Pero eso no se ve aquí. No. Aquí los miembros del comité político dijeron que se van a quedar para siempre. Y es más, en ese congreso que te decía, el Norge Botello, el comité político tenía 30 personas. Y habían muchas personas que aspiraban. Bueno, Juancito aspiraba, el ministro de Obra Pública, Domínguez Brito, los que aspiraban, que tú sabes. ¿Sabes lo que hizo el PLD? La cúpula, los 30. ¿Qué pasó? No, los 30 dijeron, bueno, como hay muchos que están aspirando, vamos a cambiar las reglas y vamos a aprobar que todos los que están se quedan y que vamos a poner 5 nuevos. Es decir, vamos a convertir el comité de 30 en 35 para que esos 5, si quieren aspirar, que aspiren, pero a nosotros nadie nos puede quitar. Pero no se ha puesto. Pero ¿tú crees que es sencilla? No, es que eso es una... Mínimo amos, dueños y señores. No, lo que ha pasado en el país con el PLD es algo que no tiene nombre. El peor daño a la democracia, el peor daño a la juventud. Y duele mucho que tenga que decirle uno que estuvo en ese partido, pero se lo ha hecho el PLD. 2 cosas graves ha hecho el PLD. Una, esa de cortar el proceso generacional de la historia.
el desarrollo generacional de la historia. Se traduce a una cosa pequeñísima, que hay que decir, pero profunda. El PLD perdió el sentido de la historia. Es decir, el PLD ya no tiene sentido de la historia. No sabe lo que le toca a cada generación a aportar al desarrollo de una sociedad. Y esta generación de jóvenes, en vez de convertirlo, porque ese es el compromiso, la generación que gobierna tiene que encargarse de organizar el relevo, tiene que encargarse de preparar el relevo. Y ese relevo, si es justa, la generación que gobierna, ese relevo ellos tienen que asegurar que los supere. Yo debo asegurar que los jóvenes de Santo Domingo Este me superen en calidad, en conocimiento, en visión. Si yo no logro eso como un político adulto, entonces no habré logrado nada. Si nosotros no logramos que los que vengan detrás sean jóvenes, porque serán jóvenes, lo que aquí en Santo Domingo Este, si un día Manuel Jiménez dirige esta ciudad, lo que lo van a relevar, usted puede estar seguro, serán jóvenes, muy jóvenes, porque a ellos les toca como generación aportar al desarrollo, poner su visión de la política, porque ese es el sentido de la historia. Y ese sentido de la historia, el PLD lo borró completamente. Y a esas, casi 2 generaciones de jóvenes, el PLD lo ha puesto como zombie, lo ha convertido en personas que no piensan, que no tienen deseo, que se quieren ir del país, que desesperanzados. Sí, eso es real. Así, es decir, el daño es grave y para muchos, es decir, es un lastre que lo vamos a arrastrar por muchos años, porque cuando una generación se pierde, ¿sabe cuánto dura para salir, para que la sociedad salga de ese lastre que tiene que llevar a cuesta? Una generación perdida. Tiene que esperar. ¿Cuánto es nuestra esperanza de vida? 75 años. Eso tiene que esperar. Hasta que todos ya no estén. Porque esa generación va a gravitar negativamente en el desarrollo de la sociedad. Y va a ser una carga muy pesada. Esa carga muy pesada de todos estos jóvenes que hemos perdido de esta generación, la tenemos que llevar a cuesta. Porque no hasta el último día. No hay como 75 años. Eso no se recupera. Por eso yo estoy hablando de sentido de la historia que el PLD perdió. Y convirtió la política en una actividad absolutamente mercurial. En vez de ser una acción de servicio, el PLD convirtió la política en una actividad mercurial. Entonces, Juan Ramón, República Dominicana tiene un desafío muy grande y está en manos de la juventud. Así es. Bueno. Echar para adelante. Señores, hemos conversado bastante con Manuel Jiménez. Para mí, y quiera Dios y que así sea el alcalde que Santo Domingo Este merece. Yo soy munícipe de dicha demarcación y me gustaría ver esas políticas implementadas tanto para la juventud como para en general. Otros temas se quedaron, pero en otro momento lo podemos tratar, como es el caso del problema vial que hay, la basura, la delincuencia, entre otras cosas. La situación de abandono total del municipio. Sí, en otro momento lo trataremos porque sé que esta no va a ser la primera entrevista. No hay problema. Así que a nuestros amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima semana. Vamos al punto RD. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana.